Voy a pedirles en el nombre del Señor que en esta hora busquen en sus Biblias, en el libro de Hechos, en su capítulo 5. Vamos a leer de los versos del 1 al 11. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo y nos unimos en el versículo 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido y te sacarán a ti. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Lo que la palabra del Señor nos trae en esta hora es que nosotros reflexionemos en respecto a lo que es nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Ananías y Safira son unos personajes que nos llevan a que nosotros meditemos y tratemos de llevar una vida mejor, una vida que agrade a nuestro Dios. ¿Qué pasaba en esos tiempos? Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que era de todos. La iglesia estaba renaciendo, estaba empezando a florecer y estaba creciendo de una manera muy especial. Dice que solamente pensaban, todos ellos pensaban de esta manera, que ninguno decía que sus cosas fueran solamente de solamente ellos, sino que era para todos. Tenían una manera de convivir. En ese entonces, los apóstoles seguían dando poderosos testimonios de la resurrección del Señor. Entre ellos dice que no había ningún necesitado, porque los que tenían terreno los vendían y se los daban a los apóstoles para repartirlo entre todos según la necesidad de cada uno. Era un momento especial en los tiempos de la que la Biblia nos marca. Estaba muy reciente la muerte, la crucifixión del Señor Jesús, pero lo más importante era la resurrección, que esto es lo que predicaban los apóstoles, y por ello mucha gente dice que se empezaba a convertir. La Biblia habla de 3,000, de 5,000 solamente en una predicación, en una exposición de la palabra de los apóstoles. Y una vez que ellos se reunieron, se congregaron, se formaron como iglesia, dice que su modo de vivir era diferente, y entre ellos había un amor especial, que dice que vendían todas sus propiedades. Tal fue el caso de un levita llamado Bernabé. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Esto está en el versículo, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, casi al final. Ahí dice que el levita llamado Bernabé vendió un terreno.
Y quizás esto fue algo que el Espíritu de Dios puso en él para que los demás hicieran lo mismo. Y podemos creer que muchos lo hicieron. Nada más que en esta ocasión, Ananías y Zafira llaman la atención porque se desviaron de lo que el Espíritu de Dios les estaba diciendo en ese momento. Pero hubo uno llamado Ananías, que junto con su esposa Zafira vendió un terreno y poniéndose de acuerdo con su esposa se quedó con una parte del dinero y la otra parte la puso a disposición de los apóstoles. Así es como menciona la Biblia, no como Bernabé que dice que puso todo. Aquí Ananías y Zafira dice que puso la otra parte a disposición de los apóstoles. No podemos pensar si lo dividió, dejó un 50% para los apóstoles y 50% se iban a quedar de ellos, o posible un 30% para los apóstoles y un 70% para ellos. Pero sí dice la Biblia que dejó una parte para los apóstoles y otra parte para ellos. Pedro, la Biblia dice que Pedro por revelación dijo a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás te dominara? Le hace una pregunta. Y te hiciera mentir al Espíritu Santo. En ese instante dice la palabra del Señor que Ananías cae muerto. Quizás podremos, como le llamamos nosotros, quizás cayó muerto como fulminado por un rayo. Se desvaneció, se fue de espaldas, quizás se fue de bruces, pero la palabra del Señor dice que en ese mismo instante Ananías cae muerto. Un tiempo como de 3 horas, ¿sí? La Biblia no especifica 3 horas, dice cómo, ¿sí? Dice, un tiempo como de 3 horas llegó su esposa y de igual manera es cuestionada y también ella miente. Y también ella cae muerta. El Señor usó a Pedro para castigar a Ananías y a Zafira porque pecaron y no se arrepintieron. La palabra del Señor dice que Pedro recibió inspiración, revelación del Espíritu Santo, qué es lo que estaba pasando con esta pareja. Cuando Ananías llega, lo cuestiona. Cuando Zafira llega, la cuestiona. Y esto es porque Dios se lo había revelado. Fíjense algo curioso. Ananías significa gracia de Dios. Eso es lo que significa el nombre de Ananías, gracia de Dios. Y Zafira significa piedra preciosa y brillante. Qué nombres tan hermosos. Pero solamente tuvieron sus nombres tan bonitos. De ahí no pasó. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Dios, la palabra de Dios dice que Él nos conoce desde antes que naciéramos, ya tenemos nombre. Desde antes que naciéramos, el Señor ya nos tiene registrado en su libro y realmente sabe qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Ananías tenía un nombre precioso, gracia de Dios y piedra preciosa. Así sabía Dios que se iban a llamar. Pero nada más, en puro nombre quedaron estos personajes. Pues dice, yo conozco tus obras que tienen nombre y que vives y estás muerto. Fuese que Dios reveló a Pedro el autor del pecado. A pesar de los nombres que ellos tenían, esto no quería decir que iban a ser salvos. Gracia de Dios y piedra preciosa. Simplemente ellos le fallaron a Dios y Pedro dice que fue revelado que el autor del pecado, los que los llevó a que cometieran esta falta delante de Dios, fue Satanás. Porque les pregunta, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de codicia, de envidia? ¿Qué quiso hacer Satanás con Pedro también? El Señor Jesús le dice, Simón, Simón,
he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Esto es lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro también, que quería ser tentado, pero dice el Señor Jesús que él oraba por él para que no faltase su fe. Pero ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Dice que Satanás ahí sí tuvo éxito, porque Ananías y Zafira ya estaban dentro de la iglesia, ellos habían aceptado a Jesucristo, quizás podrían haber estado entre los 3 o entre los 5,000 personas que levantaron su mano y que fueron bautizados, ya conocían de Dios, ya estaba dentro de su corazón el Espíritu Santo, porque también ellos aceptaron a Jesucristo, pero Zafira y Ananías fueron zarandeados, ¿sí? Con él Satanás tuvo más éxito. Y entendamos que cuando uno peca, ¿sí? ¿Contra quién es el pecado? El pecado es directamente contra Dios y el Espíritu Santo. Nosotros no pecamos contra el padre, no pecamos contra la madre, no pecamos en contra del patrón ni en contra del vecino. Nosotros pecamos directamente para con Dios y para el Espíritu Santo. Ahí va directo nuestra falta. Eso es el momento en que nosotros estamos pecando, le estamos fallando a Dios, le estamos fallando al Espíritu Santo. Por eso, Dios desea que los creyentes hablemos y practiquemos la verdad. Dos cosas muy sencillas, para que no nos pase lo que Ananías y Zafira. Dice, Dios desea que los creyentes hablemos, ¿sí? Cuando nosotros estamos entablando una conversación, nosotros no debemos mentir, no debemos ser mentirosos, como algunos que son fantasiosos, ¿sí? Que exageran en sus pláticas. Nosotros simplemente nos debemos de concretar en lo que es la verdad. Eso es lo que nosotros debemos decir y debemos de practicar la verdad. ¿Sí? Solamente con estas dos cuestiones nosotros tenemos el pase para el otro lado. El relato de Ananías y Zafira debe servirnos de advertencia, recordándonos que con Dios no se juega. Nosotros podremos, como decir, transar, engañar, fanfarronear con las personas, con nuestro prójimo, de decirle, ¿sabes qué? Mañana llego a tu casa, o ¿sabes qué? Te voy a regalar tanto, y no se lo damos, ¿sí? Te invito a mi casa y cuando llega el invitado nosotros no estamos, lo engañamos. Si necesitas yo te presto dinero y cuando en realidad esta persona lo necesita, nosotros le decimos no tenemos, lo estamos engañando. Por eso dice, el relato de Ananías y Zafira debe de servirnos de advertencia. Nos está advirtiendo a cada uno de nosotros que si nosotros practicamos algo de lo que Ananías y Zafira les ocurrió, hoy es el momento en que nosotros debemos de cambiar, debemos de hacer compromiso con nuestro Dios, de practicar y decir la verdad, porque con Dios no se juega. La pareja vende una propiedad y decide dársela a los apóstoles, parte del dinero de la venta. Hasta ahí no hay pecado alguno, ¿sí? El problema es que decidieron decirle a los apóstoles que estaban dando todo el dinero de la venta. Ese fue el problema. Si ellos hubieran vendido su terreno, por ejemplo, en unos 50,000 pesos, y llegan con Pedro y le dicen, ¿sabe qué? Yo vendí mi terreno en 50,000 pesos, pero nada más les voy a dar 25. Ahí no hubiera habido ningún problema, porque están diciendo la verdad. La cuestión es que ellos dijeron que la vendieron en 25,000 pesos y aquí están los 25,000 pesos. Hasta ahí dice, no había ningún problema. Ananías y Zafira tenían el derecho de quedarse con todo el producto de la venta, sin embargo, decide mentirle a la iglesia y por ende mentirle al Espíritu Santo. De una cosa tan sencilla que Ananías y Zafira no lograron pensar, no lograron comentar como esposos, sino que simple y sencillamente ellos decidieron, ¿saben qué? Vamos,
Ananías le hizo a su esposa: ¿sabes qué? Le vamos a decir a los apóstoles que nosotros vendimos el terreno en 25,000 pesos, pero en realidad lo habían vendido en 50,000. Le digamos que en 25 y nos quedamos nosotros con 25. Sí, está bien, dice la esposa. La esposa, en contubernio con ellas, llega ante los apóstoles y les entrega los 25,000 pesos. Dice que Ananías y Zafira tenían el derecho de quedarse con todo. Podrían haber vendido y no le habían dicho nada a los apóstoles, o decirles: ¿saben qué? Yo vendí esta propiedad, pero no les vamos a dar nada. No hubiera pasado nada. La cuestión es que ellos se presentan ante los apóstoles con una mentira. Y ese es el problema en cada uno de nosotros, la mentira. Para muchos de nosotros, mentir es como pan de cada día. Lo hemos platicado con mi esposa en muchas ocasiones, que es la mentira. A veces nosotros decimos pues que mucha gente ya por hobby, por gusto, por placer miente. No hay necesidad de mentir, pero la persona miente. Y ese es el problema. Posiblemente esto pasó con Ananías y Zafira. Ellos estaban acostumbrados a mentir. Cuando aceptaron a Jesucristo, no lo aceptaron de corazón. Todavía quedó en ellos guardada la mentira. Y esto es lo que ellos estaban practicando dentro de la iglesia. Y esto es lo que el Señor desea, que hoy, en nuestros tiempos, la mentira quede erradicada, quede fuera de Shalom. En el nombre de Jesús declaramos que ninguno de nosotros vamos a ser mentirosos, ¿sí? Dígale a su vecino: desde hoy en adelante ya no somos mentirosos. Y dígalo, la palabra del Señor dice que con nuestra boca declaramos los hechos. Créalo con fe, que desde hoy usted ya no va a ser mentiroso. ¿Qué nos puede pasar a nosotros cuando apartamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y no lo damos? Aquí hay algo de lo cual también nosotros, domingo a domingo, quincena a quincena, nosotros estamos en peligro. Cada domingo que venimos nosotros, a veces no traemos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, pero el problema es que usted lo aparte y no lo dé. Ahí está el problema, ¿sí? Ahí está el problema, de que cuando yo cobro mi quincena y lo aparto y digo: este es el diezmo, esta va a ser mi ofrenda, y sucede que pasa la quincena y yo no di ese diezmo, sino que me lo gasté. Ahí está el problema. Pero si usted tal vez no está acostumbrado a diezmar, el Señor no lo va a castigar por eso. Si usted no está acostumbrado a ofrendar, el Señor no lo va a castigar por eso. Con esto no quiero decir que usted puede dejar de ofrendar o diezmar. Simple y sencillamente les estoy haciendo un ejemplo de qué en realidad es el pecado, cómo es que nosotros corremos el peligro de mentirle a Dios. Cuando nosotros ofrecemos y no lo damos, ahí está el peligro. Así que si muchos de nosotros nos guardamos por ahí nuestro diezmo, nuestra ofrenda, es muy necesario que no le mintamos a Dios ni al Espíritu Santo, porque Él lo conoce. Pero no se trata solo del dinero, el pecado. Todo lo que ofrezcas, tú debes de cumplirlo. Si tú ofreces tu tiempo a la iglesia, si tú eres líder y dices delante de los apóstoles y delante de Dios: hermano, yo me comprometo a trabajar en la obra del Señor, y no lo cumples, ahí está el pecado. Como levitas que se integran al grupo y también deciden trabajar muy unidos, pero realmente empiezan a fallarle al Señor, ahí está el pecado. Como servidores, como miembros de la iglesia Shalom, que se comprometen a ser miembros y cumplir con todos los requisitos de la iglesia, cumplir con sus diezmos, con sus ofrendas, con su presencia todos los domingos, estar en las actividades de los miércoles, en las células, y no cumplimos, ahí está el problema. Por eso es muy importante que nosotros debemos de pensar que en realidad dice que nosotros no mentimos delante del hombre, sino que mentimos delante de Dios, en contra de Dios y el Espíritu Santo. Ese es el pecado también.
Ananías y su esposa ocultaron su pecado cuando fueron descubiertos, sus corazones fueron llenos de codicia. El apóstol Pedro, si no le pregunta, ¿en realidad esto es lo que trajiste?, no hubiera pasado nada. Ellos entregan la cantidad que dijeron y se hubieran quedado con la otra parte. Pero a Dios no le agrada eso. Precisamente por eso es que Pedro recibió revelación, para que de esta manera nosotros entendamos que nada hay oculto delante de Dios. Si yo me encierro en mi recámara y guardo debajo del colchón mi dinero que gané, y la palabra del Señor nos insta a nosotros a decir que de todo lo que tengamos debemos de diezmar. Yo hago una venta o cobro algo y guardo todo el dinero. Nadie me está viendo, pero Dios todo lo ve. Y puede ser que de alguna u otra manera haya revelación en alguna persona y yo sea cuestionado. Ananías y su esposa ocultaron su pecado cuando fueron descubiertos sus corazones. Dice que fueron llenos de codicia. ¿Qué es codicia? Codicia es un deseo excesivo de dinero o de poder o riquezas. Y esto es lo que pasó con ellos al ver tanto dinero. Quizás nunca habían manejado esa cantidad de dinero, de lo cual vendieron su terreno. Y por eso es que al ver ellos el dinero, al ver la cartera llena de dinero, se llenaron de emoción, se llenaron de codicia y tuvieron un deseo excesivo de dinero. Hay un caso especial también en la Biblia de lo que es la codicia. En Segunda de Reyes 5, del 25 al 27, habla de Eliseo y Naamán. Cuando Naamán llega ante Eliseo para que lo curara de lepra, y relata la Biblia que se sumergió en el río, y él regresa con gratitud ante Eliseo y le ofrece dinero, le ofrece comodidades, y él no lo quiso. Pero Giezi estaba escuchando, y cuando él escuchaba, su corazón se llenó de codicia. Solamente de pensar lo que le estaban ofreciendo a Eliseo, él ya se lo imaginaba. Y dijo, bueno, pero si mi amo no lo quiere, ¿por qué no lo voy a querer yo? Y dice la palabra que Giezi entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ahí está mintiendo. Yo no he salido de la casa. Sin embargo, el Espíritu de Dios ya le estaba revelando a Eliseo por qué le hace esa pregunta, ¿de dónde vienes? Y él miente al decir, yo no he salido, no he ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y aquí está la condena. Giezi no murió, ¿sí? Sino que el castigo de Dios dice que fue, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve, por la codicia. Entonces, yo considero que no hay mejor manera de que nosotros logremos entender del peligro que cada uno de nosotros corremos cuando mentimos. Decía que es tan fácil mentir. En la punta de la lengua tenemos la mentira. Pero esperamos en el Señor que su palabra no regrese a él vacía, sino recordar a Ananías y a Zafira qué es lo que les ocurrió. Quizás Ananías y Zafira murieron. Giezi fue leproso. ¿Qué puede pasarnos a nosotros? ¿Quieren probarlo? ¿Quieren probar a Dios? ¿Qué puede pasar con cada uno de ustedes?
Porque no solamente muriendo Ananías y Zafira es castigo de Dios, o con la lepra. Déjenme decirle de que aquí venía un matrimonio que pasaron y entregaron su vida al Señor. Nació una niña, la pasaron a presentar. Al poco tiempo supimos que el esposo la abandonó a ella. Él tenía un negocio muy próspero. De repente vimos que empezó a reducir su negocio. Tenía grande su negocio y le empezó a hacer más chico hasta quedar en una parte más pequeña porque había abandonado a su esposa. Y llegó al grado de que quitó ese lugar y lo puso en otro lugar más chico. Quebró ese negocio porque le falló al Señor, porque las promesas que él hizo delante de Dios no fueron cumplidas. Esa es otra de las maneras que el Señor puede llamarnos la atención, puede castigarnos. Y yo considero que, como dice por ahí un dicho, a las pruebas me remito. No creo que ninguno quisiera aceptar ese dicho. De decirle, Señor, bueno, yo no tengo un diezmo, pero no te lo voy a dar, pero yo a las pruebas me remito. Sería mucho tentar a Dios. Pero lo más práctico, lo más sencillo y lo más cómodo que Dios, a través de su Espíritu Santo, le pedimos en esta hora que redarguya nuestros corazones, que tome posición de nuestra mente y de nuestro corazón para que nosotros no caigamos en el caso de Ananías y Zafira. Dice que Giezi pues salió delante de él leproso y blanco como la nieve. La codicia dice que también es un deseo vehemente. La codicia, deseo vehemente de cosas buenas. Codiciar se puede dividir en dos partes, en cosas buenas y cosas malas. Porque nosotros codiciar o desear algo, pero que esté dentro de los lineamientos, porque todos tenemos el deseo de superarnos, ¿sí? Pero necesitamos trabajar, lo tenemos que ganar con honradez para que realmente esto pueda ser bueno. Es un deseo vehemente de cosas buenas las que nosotros debemos de pensar. Nosotros debemos de querer progresar, pero de acuerdo y bajo el cuidado de nuestro Dios. No como lo hizo Ananías, como lo hizo Giezi. El juicio terrible sobre la cabeza del hogar que era Ananías, casi 3 horas más tarde, sobre su esposa Zafira. De esta manera la historia nos lleva a que realmente Dios tomó cartas en el asunto para que eso sucediera. El resultado benéfico de este juicio para la iglesia, dice la Biblia, que cayó un gran temor sobre la iglesia. Esto fue comentado en todos los rincones de la iglesia. De ahí donde se había predicado la palabra de Dios empezó a correr como un reguero de pólvora. Y ya te fijaste, ya sabes lo que le pasó a Ananías y Zafira. Fíjate que Dios los castigó porque le mintieron al Espíritu Santo. Y esto fue transmitido y transmitido. Y este chisme nos llega a nosotros. Fíjense que Ananías y Zafira, porque le mintieron a Dios, fueron castigados, fueron muertos. Es el chisme que yo les doy. Dice que el resultado benéfico para este juicio de la joven iglesia, dice la Biblia que cayó un gran temor sobre toda la iglesia, aquellos que empezaban a conocer al Señor Jesús. Realmente fueron cambiados, transformados, empezaron a amar más la obra y quizás mucho más se acercaron a Dios con temor, se acercaron a la iglesia y fueron llenos de poder del Espíritu también para que ellos pudieran estar dentro de la iglesia, dentro de ese remanente especial que Dios estaba escogiendo. Pero esta es la cuestión, de que nosotros no mintamos. Hermano, hermana, joven, si en realidad
practicabas la mentira. Hoy, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos que esa mentira es echada fuera en el nombre de Jesús. Hoy nuestras mentes y nuestros corazones declaramos que son puros, santos delante de Dios. Que esta iglesia va a ser una iglesia diferente. Como nos dice el apóstol a veces cuando no venimos los viernes, que venimos con excusas. Ya no tenemos que decir excusas, sino decir la verdad. ¿Sabe qué, apóstol? No vine por flojera. No vine porque se me olvidó. Pero no decir mentiras. Y así tantas cosas que nos queda a nosotros más que nada. Yo sé que muchas veces se miente por vergüenza. Pero es más fácil decir la verdad, ¿sí?, que pasar esa vergüenza, pero no mentir a Dios. Porque aunque le mentamos al prójimo, realmente nuestro corazón no es digno de Dios y estamos mintiendo. Y esto es lo que a Dios no le agrada. Todos se estremecieron delante de la santidad de Dios. Hubo temor. En Levíticos 10:1-3 hay otra historia que dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les había mandado. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y hoy, nuevamente la palabra del Señor dice: en los que a mí se acercan me santificaré, me glorificaré. ¿Cuántos de nosotros queremos acercarnos a Dios? Muchos de nosotros eso es lo que buscamos, por eso es que estamos acá. Pero a veces estamos equivocadamente. Pero hoy el Señor nos está diciendo que realmente debemos acercarnos de una manera diferente, santa y pura delante de Dios. Para que lo que la palabra del Señor dice: en los que a mí se acercan me santificaré. Recibiremos bendición de Dios para aquellos que nos acerquemos confiadamente a nuestro Dios. Y dice que muchos se convirtieron. Quizás lo pensarían dos veces para querer hacer lo que hicieron Ananías y Zafira. Aquellos que todavía no habían vendido sus terrenos, sus propiedades, considero que tal vez corrieron y las vendieron, y en cuanto recibieron el dinero se lo llevaron a los apóstoles. Ya ni siquiera lo han de haber contado para que no se llenara su corazón de codicia. Porque dice que temieron. Y a pesar de eso, dice, muchos se convirtieron porque se dieron cuenta que al que estaban adorando era un Dios vivo. No era el que había sido crucificado y que fue sepultado, sino que ahí se dieron cuenta que en realidad el poder de Dios estaba sobre su Hijo Jesús y que había sido resucitado, y por eso dice que muchos se convirtieron. La enseñanza más importante de la historia es que los creyentes debemos de tomar nuestro compromiso con Dios con mucha seriedad. Ser cristiano no es un juego. Ser cristiano o ir a una iglesia no es nada más porque, como hemos dicho en otras ocasiones, como un club social, que el domingo voy a ver a fulanito de tal ahí en la iglesia, y en otras ocasiones hasta se traen ventas y muchas cosas que se toma la iglesia como un centro, donde un punto de reunión. Lo debemos de tomar con mucha seriedad, que cuando nosotros venimos delante de Dios, delante de su presencia, cuando está la alabanza, nosotros realmente debemos entrar en adoración para con nuestro Dios. Cuando se está dando la palabra del Señor, debemos de entender que es la voz de Dios que está hablando a través del predicador. Cuando se nos llama a consejería, lo mismo, no tomar en vano ni enojarnos por lo que nuestros apóstoles o un líder está recomendando. Es la palabra de Dios, porque este es un compromiso
de mucha seriedad cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Si tú, hermano, hermana, aceptaste a Jesucristo cuando el apóstol hizo el llamado, o quizás en otra iglesia, y pasaste, pero nada más pasaste por un emocionalismo, nada más porque la predicación te llegó a tu corazón y te hizo llorar, pero realmente no has sentido lo que es un verdadero cambio. La palabra del Señor nos dice pues que debemos de tomar con seriedad lo que es su palabra. Para decirlo en lenguaje claro, con Dios no se juega. De que hoy pasé aquí al estrado a aceptar a Jesucristo y me retiro, y de repente me acuerdo que yo pasé a comprometerme y vengo a la iglesia y estoy 1 o 2 meses y nuevamente me vuelvo a retirar. Esto no es un juego, esto es un compromiso, porque como les decía, no solamente se trata de engañar a Dios con dinero, sino con nuestra actitud. La actitud vale mucho delante de nuestro Dios, porque Él conoce nuestros corazones y conoce nuestras intenciones. Para decirlo entonces, como decía, en un lenguaje claro, con Dios no se juega. Uno no debe mostrar una piedad que no existe. Si tú te llamas o te crees muy piadoso, pero en realidad dentro de tu corazón no existe, le estás mintiendo a Dios. Porque nada más es superficial, lo haces para que la gente, para que la iglesia, para que te señale de que realmente eres una persona piadosa, que eres muy bueno para engañar. No debes fingir una espiritualidad que no se vive. De que tú pases aquí y alces manos, que tú llores, que tú saltes, que tú caigas, eso no quiere decir que tú tienes una gran espiritualidad. La espiritualidad se vive, la espiritualidad se siente y la espiritualidad se da. Entonces no debemos de fingir una espiritualidad que no se vive, porque realmente aquí hacemos una cosa y cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestro hogar, somos unas personas realmente diferentes. Si tú eres espiritual en la iglesia, debe de ser espiritual en tu casa y en tu trabajo, porque si no le estás mintiendo a Dios. Y no va a haber no va a faltar alguna persona que Dios se lo revele y te llame la atención y hasta puedas recibir un castigo. Uno no debe de confesar una fe que no se siente. A veces nosotros decimos que confiamos ciegamente en Dios, pero a veces estamos dudando. Le pedimos a Dios en oración: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me concedas un trabajo y mañana voy a salir con esa seguridad de que lo encuentro. ¿Y qué pasa al otro día? No te quieres ni levantar, buscas el periódico y en lugar de buscar donde están los trabajos, te pones a leer las otras notas. ¿Y tu fe? ¿Por dónde quedó? Atrás. Uno no debe confesar una fe que no se siente. Dios todo lo sabe, todo lo ve. A Él no se le puede mentir. En un salmo dice: si voy a lo profundo, a lo alto o a lo ancho, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? De ningún lado nos podemos esconder, porque Dios todo lo ve, Dios está en todo lugar. Elige el camino de la verdad. Puede ser más difícil, pero al final del camino hay paz y gozo. Elegir el camino de la verdad es difícil, porque a veces luchamos contra nosotros mismos. Dice la palabra del Señor que todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es dejar las cosas que a mí me gustaban hacerlas y ya no volver a hacerlas. Pero para eso tengo que luchar conmigo mismo, porque estoy acostumbrado a decir malas palabras, a ver pornografía, estoy acostumbrado a mentir, estoy acostumbrado a enamorar a toda mujer que se pase y tantas cosas de las cuales nosotros estamos acostumbrados, y esa es la lucha constante que nosotros tenemos. Aquí es cuando la palabra del Señor nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Dice, puede ser difícil,
pero al final del camino hay paz y hay gozo. Al final del camino, cuando el Señor te llame delante de su presencia, ahí realmente vas a valorar que todo lo que tú hiciste valió la pena. Dejar amigos, dejar vicios, dejar mentiras que nos gustaban pero que nos costó hacerlo. Pero al final del camino dice que vamos a encontrar paz y gozo. Nos encantaría recibirlo a usted y su familia los días domingo en nuestros 2 servicios, 9 y 11:30 horas. Estamos ubicados en Primera Poniente, número 27, Colonia Centro, Tapachula, Chiapas.